Juan 13, 18 al 30. Dice así la palabra del Señor: no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al quien yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para preguntarse quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Oremos. Padre Santo, en este hermoso día que en tu gracia nos permites disfrutar, nos acercamos humildemente y nos acercamos también con temor y temblor ante tu presencia, agradeciéndote, Señor, el privilegio de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque te has revelado a nosotros, porque te has querido dar a conocer a nosotros. Gracias porque, Señor, en tu providencia, en tu soberanía, en tu voluntad, y mostrando ese amor, también has permitido que tu palabra pudiera ser traducida y que tengamos nosotros una copia en nuestras manos, en nuestro idioma, para poder conocerte, Señor. Gracias. Y en esta hora te suplico encarecidamente que me quieras usar, que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, que seas tú nuestro Maestro, que abras nuestros ojos, oídos espirituales, que nos des un corazón que sea receptivo a tu palabra y que nuestro corazón sea como una tierra fértil que dé fruto para tu gloria. Señor, no queremos ser solamente oidores de tu palabra, pero hacedores por el poder de tu Santo Espíritu en nosotros. Señor, como ya orábamos antes, es que podemos venir a ti por este camino nuevo y vivo que se ha abierto, que es tu Hijo Jesucristo. Es por Él, por medio de Él, por quien venimos a ti, Señor, y te suplicamos, Dios, que tu palabra sea expuesta, que tú, Señor, quieras seguir obrando nuestras vidas, que nos quieras seguir transformando, quitando todo aquello que estorba en nuestras vidas para seguir creciendo en nuestra santificación ante ti y que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues estamos en este pasaje y aunque este pasaje ciertamente se centra, como ustedes ya lo pudieron notar, en la traición de Judas, y sí, es el acontecimiento que se está narrando aquí, no se nos debe olvidar cuál es el propósito por el cual el apóstol Juan está dándonos esta narrativa, ¿sí? ¿Por qué Juan está escribiendo en su evangelio esta traición y todo lo que está pasando aquí? No se nos debe olvidar cuál es el motivo o el propósito por el cual escribió
su evangelio. Y como saben, sé que seguramente lo saben y lo han escuchado bastante quizá, tenemos el propósito de Juan allí en Juan 20, 30 y 31, en el epílogo, ¿no? Donde Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, es decir, las que sí se han escrito, las que están aquí, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del evangelio, ¿sí? Y desde su prólogo hasta su epílogo, en cada sección del evangelio, ese es el propósito de Juan, demostrar que Jesús es quien dice ser. Jesús es Dios mismo en la carne. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es la palabra encarnada, Jesús es el Mesías de quien se había profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de todas estas profecías y Jesús, como dice en Juan 1:14, es esta palabra, es este verbo hecho carne, y dice Juan, que habitó en medio de nosotros o levantó su tienda en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el propósito. Y cada sección de Juan, de este evangelio, tiene él en su mente, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo de Dios, tiene en su mente demostrar esto. Apunta hacia eso. Y si nos olvidamos de ese propósito al estar en esta sección, como en cualquier otra sección, corremos el peligro de no solamente, que sería lo más grave, interpretar correctamente, pero de perdernos. ¿Qué es lo que Dios había puesto en la mente y en el corazón de Juan para narrar, en este caso, la traición de Judas? Así que Judas no es el personaje principal de esta sección, aunque se habla mucho de Judas aquí, y la traición de Judas no es el punto principal. El punto principal es que Jesús es quien dice ser, el Mesías, Dios en la carne, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Entonces, bueno, ya ustedes, yo estuve escuchando la predicación del hermano Israel de la sección anterior y de mucha bendición. Como ya ustedes vieron, desde el versículo 2 de este capítulo, dice que el diablo había incitado a Judas para traicionar al Señor. Y que el Señor Jesucristo, porque Él es Dios, Dios en la carne, sabía perfectamente qué es lo que estaba a punto de pasar, sabía perfectamente que este hombre que estaba ahí con ellos, Judas, lo iba a traicionar. Él lo sabía, pero aún así, y esto es lo asombroso, Él dispuso mostrar el corazón de siervo que tenía nuestro Señor Jesucristo y el corazón de siervo que se requería para el ministerio al cual Él los había llamado. Y esto era humillarse hasta lo sumo. ¿No es cierto? Siendo Dios, como el apóstol Pablo lo describe muy claramente allá en Filipenses capítulo 2, 5 al 11, siendo Dios, se humilló a sí mismo una y otra vez hasta la humillación más grande, ¿no es cierto? Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esta es la sección que ustedes ya estudiaron. Él le lava los pies a todos los que estaban ahí. Y entre ellos, como bien lo saben ustedes, estaba Judas. Él está lavando los pies de su traidor. Y creo que todos podemos imaginarnos hasta dónde el Señor está mostrando su amor, su compasión, esta compasión y corazón de siervo, que aún a su propio enemigo, Él estaba arrodillado delante de su enemigo, lavándole los pies. Pero todo esto
no solamente el Señor lo hace para comisionarlos de esta forma y que ellos lo imiten en este corazón de siervo. Hay un propósito más grande aún que todo esto, y por supuesto que es importante. Pero en el versículo 10 vemos claramente que este lavamiento de pies es de alguna forma simbólico, no es un lavamiento ritual al cual los judíos estaban absolutamente acostumbrados, ¿sí? Allá por toda esa región tuve la bendición de estar por allá, y hay por todos lados estos lugares donde ellos llevaban a cabo estos lavamientos rituales llamados mikves, donde todo el tiempo ellos se purificaban. Algunos de ellos se purificaban hasta más de 2 o 3 veces al día. Estos lavamientos rituales para ellos era algo común, pero lo que está pasando aquí es distinto. No es un lavamiento ritual. El Señor aquí estaba hablando de la condición espiritual de ellos. Y claramente dice, ustedes ya están lavados, pero dice el versículo 10, pero no todos. En otras palabras, él estaba demostrando que la condición espiritual de Judas era la muerte, condenación. ¿Sí? En otras palabras, Judas no había sido regenerado, no había nacido de nuevo. Pero bueno, ahora sí, en la sección en la que estamos y que leímos, vemos que el Señor dice que los va a enviar y que los va a enviar con una bienaventuranza, con una bendición. ¿Sí? Lo acabamos de leer. Dice ahí el versículo 20, dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí? Está hablando de la bendición al comisionarles, al enviarles, de que Él los va a bendecir para que sean recibidos y que los reciban están recibiendo a Dios, ¿sí? Y tienen la gran bendición, el privilegio de tener comunión con Dios. Pero, otra vez, esta bendición no es para todos. La excepción es Judas. La excepción es Judas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ver ustedes, dice, lo voy a volver a leer, 19, desde ahora os lo digo 18, no hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, ¿sí? Yo sé a quienes he elegido. Esta bendición no es para todos, hay alguien a quien no, ¿sí? Y bueno, yo sé a quienes he elegido. Es, en verdad, al hablar de la elección, y no vamos a meternos a la doctrina de la elección, podríamos hacerlo, pero creo yo que perderíamos el motivo. Ya he dicho, ¿verdad?, cuál es el motivo de lo que Juan está aquí narrando, y no es presentarnos la doctrina de la elección, aunque sí debemos mencionarla, puesto que está presentada aquí, ¿no es cierto? Ya el Señor, al hablar de la elección de los suyos, lo ha dicho antes, ¿no? Tenemos en Juan 6:70, dice, no os he escogido yo a vosotros los 12, pero también ya había hecho esta excepción, y uno de vosotros es diablo, ¿sí? También refiere muy claramente en su oración sumo sacerdotal, en Juan 17:12, dice, al estar orando con su Padre, el Señor Jesucristo dice, los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y va a decir una frase similar a la que está diciendo aquí, para que la Escritura se cumpliese. Así que vemos aquí, sí, el Señor Jesús los eligió, y aún a Judas, sabiendo en su conocimiento todo sabio, omnisciente, que él sería un traidor. Pero que en el plan de Dios, viéndolo en el cuadro más grande, esto era necesario para que pudiera llevarse a cabo el plan de redención por la muerte de nuestro Señor. Así que nada se le escapa
al Señor. Pero bueno, otra vez, ¿no? El versículo 18 dice, yo sé a quienes he elegido. En otra versión dice, yo conozco a los que he elegido. No es la única vez que el Señor usa la palabra elección. La vuelve a usar, por ejemplo, en Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, Él ya ha dicho esta misma palabra, ha usado esta misma palabra, y es la palabra griega eklegomai. Eklegomai viene de la palabra eclectos, que se parece de hecho mucho a la palabra español electos. Electos viene justamente de esta palabra. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, pues es la decisión de elegir entre dos opciones, ¿sí? Tomar una opción y no tomar la otra, ¿sí? Como he dicho, es una gran doctrina, no la vamos a desarrollar hoy. Y ciertamente es una doctrina que cuando alguien escucha esto de la elección, de la predestinación, pues a algunos les asusta, a algunos les incomoda, ¿sí? Quizá por decirlo menos, ¿sí? A algunos de plano no les gusta. Ciertamente es una doctrina muy difícil de asimilar por nuestra mente y nuestro corazón finito y además nuestra mente y corazón caídos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va absoluta y totalmente en contra de nuestra naturaleza caída y va en contra de nuestro orgullo hablar de una doctrina como estas. Pero brevemente, si quisiera mencionar a la luz de la misma palabra de nuestro Dios para tener la perspectiva correcta y de lo que está diciendo aquí el Señor, brevemente hablar de la elección. Tenemos que partir de la premisa de que nosotros, como ya lo he dicho, somos criaturas caídas. Todos. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Romanos 3. ¿Cómo estamos? Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que tenemos que partir de la premisa de la caída. Antes de la caída, ciertamente, el hombre tenía comunión perfecta con Dios, íntima, sin ninguna restricción, sin ningún estorbo. Había esta comunión perfecta, pero por la caída se rompió. Y ahora el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Y lo vemos tan claro como que fueron expulsados del huerto del Edén, de la presencia de Dios. ¿Y cuál es la condición del hombre después de la caída? Bueno, claramente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que el hombre está sin esperanza. Tenemos que partir de eso antes de hablar de la elección, ¿no es cierto? El hombre está sin esperanza, estamos inhabilitados, absolutamente en corrupción. Quiero aclarar algo. Cuando se habla del libre albedrío, a veces decimos que el hombre no tiene libre albedrío, pero esto es una verdad un tanto acotada que tiene sus matices. Sí, seguimos teniendo libre albedrío, pero el libre albedrío ha sido también afectado y después de la caída el hombre solamente, como dice la palabra de Dios en Génesis, tiene un solo camino, una sola dirección, un solo propósito. El corazón va de continuo al mal. Aún después del diluvio, en Génesis 8, claramente también nos dice que después de que salieron del arca, la situación del corazón del hombre seguía igual, haciendo lo malo. Y si no, podemos ver qué es lo que pasó con Noé y sus hijos, ¿no es cierto? Noé se emborrachó y no sabemos de qué se trató esta cosa que algunos han llegado a decir que quizá Cam abusó de su padre sexualmente. No sabemos si fue eso. Lo cierto es que se ve el corazón corrompido del hombre. Entonces, el hombre no puede nunca elegir a Dios.
Y lo dijo el Señor: ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Entonces, partiendo de esa premisa, podemos ver que la humanidad, siguiendo lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 2, va siguiendo la corriente de este mundo, todos corriendo como en un río caudaloso hacia el infierno, no queriendo nada con Dios. Todos, como dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, todos rechazando a Dios, todos dándole la espalda a Dios, todos adorando cualquier otra cosa que no sea Dios, porque el hombre odia la justicia de Dios. El hombre no quiere nada que ver con un Dios que le juzgue. Y el hombre se hace entonces su propio Dios. Animales, cuadrúpedos, reptiles, ¿no es cierto? Por eso es que ahora el hombre, dice la palabra del Señor ahí en Romanos, tiene una mente reprobada. El hombre va tras sus concupiscencias, tras sus deseos, tras los deseos de su corazón, rechazando a Dios. Pero Dios es, como él mismo se reveló a Moisés, lento para la ira. Amén, es hermoso esto, ¿no? Y grande en misericordia. Todo el hombre, todo ser humano corriendo hacia el infierno. Pero Dios, como dice Efesios 2:4, pero Dios, ¿qué es qué? ¿Cómo dice? Pueden buscarlo en sus Biblias. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué hizo? Por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente. Y luego, entre paréntesis, pone ahí el apóstol Pablo, dice, esto es por gracia, no porque lo merezcas. Esto es por gracia. ¿Qué significa eso? En palabras también del apóstol Pablo, Colosenses 1:13, dice que Dios nos libró. ¿De dónde? Busquen en sus Biblias Colosenses 1:13. Nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Y a dónde nos trasladó? Al reino de su amado Hijo. Entonces, sigan conmigo esta ilustración. El hombre va corriendo, desesperado, dándole la espalda a Dios, rechazando a Dios, todo ser humano, corriendo hacia el infierno. Pero Dios agarra a unos y los arranca de las garras del infierno y los traslada al reino de su amado Hijo. No porque quisiéramos. No porque quisiéramos. El pueblo de Israel es una ilustración de cómo Dios obra con nosotros. ¿Se acuerdan cuando Dios saca con brazo poderoso a Israel de Egipto? Israel, si Dios no los hubiera sacado, Israel hubiera seguido ahí esclavo en Egipto. De hecho, la primera vez que va Moisés a ver a Faraón y que Faraón dice, bueno, parece que andan muy ociosos porque quieren hacer esto de adorar a su Dios, dice, déjenles de darles paja, ¿se acuerdan? Que ellos ahora no nada más hagan los ladrillos, que ellos también consigan la paja para hacer los ladrillos. Y entonces van el pueblo de Israel a quejarse con Moisés. ¿Por qué vienes a hacer esto, Moisés? Todo estaba bien. ¿Por qué vienes, en palabras nuestras, por qué vienes a alborotar el gallinero, no? ¿O por qué vienes a patear el avispero? Y cuando Dios lo saca de Egipto, una y otra vez el pueblo va quejándose. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos mejor. Allá no nos hacía falta nada. Aquí estamos en el desierto, aquí no hay agua. Aquí tenemos hambre. Allá estaban bien ricos nuestros puerros y nuestras cebollas, ¿no? Siempre ese corazón. Pero esto es una ilustración de nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavizados. Y Dios, a pesar de nosotros, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así que, en resumen, para terminar este punto aquí, nosotros jamás hubiéramos elegido a Dios. No podíamos elegir a Dios. Nadie puede elegir a Dios, porque no hay justo ni aun uno.
No hay quien busque a Dios. Así lo dice literalmente el apóstol Pablo en Romanos 3, citando el Salmo 14 y citando también otros salmos. No hay quien busque a Dios. Es Dios quien en sus misericordias trabaja en nuestros corazones por su Espíritu Santo, nos regenera, que es lo que aquí es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a Pedro: tú ya has sido regenerado. Solamente necesitas que te lave yo los pies. Tú ya has sido lavado. Pero luego dice, pero no todos. Y volvemos aquí con Judas. Entonces, bueno, Dios es el Dios que elige. Y si no, pregúntenle a Abraham, ¿no? ¿Por qué lo eligió a él y no a su hermano Harán? ¿Por qué Dios eligió a Isaac y no a Ismael? ¿Por qué Dios eligió a Isaac y no a Ismael? ¿Por qué eligió a Jacob y no a Esaú? Y así podríamos seguirnos, ¿no? Por toda la Escritura. Tanto que el apóstol Pablo mismo lo dice ahí en Romanos 9, citando también, de hecho aquí lo tengo, se los voy a leer. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. También dice, no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y luego Pablo dice, y si tú crees que Dios es injusto, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si Dios no hubiera querido tener misericordia de nosotros y nos lanzara a todos al infierno, sería lo correcto, seguiría siendo justo, porque todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Pero Dios ha tenido misericordia y eso es maravilloso. Bueno, pero otra vez, yendo hacia la parte que yo creo que es central e importante de este pasaje, es lo que a continuación tenemos. El Señor dice ahora, vean ahí, volviendo a nuestro texto en Juan, dice, no hablo, versículo 18, de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y de verdad, ahorita que pasó nuestro hermano Edgar a leer el Salmo 62 y la introducción que dio del Salmo, yo dije, Señor, es maravilloso lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesucristo está citando el Salmo, y vayan conmigo, al Salmo 41, ¿sí? Aquí el Señor Jesucristo está citando el Salmo 41. Y voy a leer versículos 7 al 9. Dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y es justamente este pasaje que está citando el Señor Jesús. ¿Y saben ustedes quién escribió este salmo y en qué momento lo escribió? ¿Cuáles eran las circunstancias? David. ¿Y cuáles eran las circunstancias? Justamente la misma que nos decía el hermano Edgar hace ratito. Es el momento en que David está siendo perseguido por su hijo Absalón. Pero no solamente está pasando por esa gran y terrible aflicción, el que su propio hijo quiera tomar su vida y tomar su reino y tomar todo. Hay una traición que le duele más a David y por eso escribe este salmo. ¿Sí? Vamos, por favor, abran sus Biblias ahora a 2 de Samuel. 2 de Samuel. ¿Ya lo tienen? Capítulo 16. Exactamente. Sí, Edgar está muy bien informado. 2 de Samuel,
capítulo 16. Voy a leer versículo 21 para no tomar mucho tiempo. Dice: y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces, y ya justamente pasó así, ¿no? Pusieron para Absalón una tienda. Imagínense esta escena terrible. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel era uno de los principales y más íntimos consejeros de David, que lo ha traicionado y se ha ido con su hijo y le aconseja esto para avergonzar más a David, para quitarle autoridad a David y para que entonces David pueda perder el reino. Y por eso David escribe esto: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, porque escuchaba sus consejos, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Me traicionó. Pero el Señor Jesucristo toma este pasaje y dice, salud, para que se cumpla la Escritura. Esto que pasó David y que escribió David, no solamente es una narrativa y que sirvió para componer este hermoso poema del Salmo 41, sino que en la soberanía de Dios y en su plan soberano fue escrito para que justamente se cumpliera en lo que estaba sucediendo en ese momento, en lo que se conoce también como la última cena del Señor con su grupo más íntimo, con sus apóstoles. Para que se cumpla la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Por cierto, ¿alguien sabe cómo murió Ahitofel? Claramente hay un gran paralelo entre Ahitofel y Judas. Ustedes saben que David es un tipo de Cristo, ¿no es cierto? El rey de Dios, el rey que tiene un corazón como el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, y que de David, como el pacto que Dios hace con David, ahí en 2 de Samuel 7 o el Salmo 89, Dios promete a David: un hijo tuyo se sentará en tu trono para siempre, ¿no es cierto? El pacto davídico. David es un tipo de Cristo. Y ciertamente Jesús es de la tribu de Judá, descendiente de David. Pero Ahitofel tiene un gran paralelo con Judas, porque Ahitofel se ahorcó. Miren, vamos otra vez ahí a 2 de Samuel para que lo lean ustedes mismos. 2 de Samuel capítulo 17. Dice el versículo 23: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¡Qué paralelo tan impresionante! Claro que no es casualidad. Todo está funcionando según el plan de Dios. Esto sucedió 1000 años antes de Cristo. Pero esto está sirviendo como una profecía, apuntando a lo que sucedería en la traición más grande de todas, en la traición de traiciones. Seguramente tú has sido traicionado, yo he sido traicionado, todos hemos sido traicionados. Pero ¿saben qué? Muchas veces esas traiciones no las teníamos merecidas, o la gran mayoría de las veces, ¿no es cierto? Y lo cierto es que nosotros, como ya hemos dicho, somos pecadores. Y quizá aunque hayan pecado contra nosotros con esta injusticia de traición,
Lo cierto es que no hay mucha justicia en nosotros como para poder clamar que se ha hecho algo injusto contra nosotros. Por eso es que esas traiciones no se podrían comparar jamás con esta traición, con la traición de traiciones. Pero acuérdense, ¿cuál es el punto aquí, no? ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es que el Señor Jesucristo dice, para que se cumpla la Escritura. ¿Por qué? No se preocupen, No se preocupen, de verdad. Yo he sido enseñado que los bebitos, los niños, más prefieres que los niños estén llorando a que un hermano esté roncando, ¿no? Entonces, de verdad, es una bendición. Los niños son una bendición y son del Señor, así que no nos, de verdad, no se preocupen. El pequeño está también adorando al Señor al mostrar que Dios le ha dado vida, así que estamos todos tranquilos. De verdad, lo digo en serio. Bueno, ¿por qué lo dice el Señor? Vean por favor, otra vez, para que la Escritura se cumpla, ¿sí? Dice, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. 19 es lo central, 19. Desde ahora os lo digo, es decir, se los digo desde antes, para que cuando esto suceda, creáis que yo soy. ¿Ya vieron cuál es el punto aquí? O sea, esto va a pasar sí o sí, y cuando suceda, acuérdense que ya se los había dicho, para que ustedes crean, y en otras versiones dice muy correctamente que yo soy el Mesías. Ahí está diciendo, está usando esta ego eimi, esta gloriosa palabra que solamente se puede decir de Dios, yo soy. Es el nombre con el cual Dios se reveló. ¿Se acuerdan ahí en el Sinaí cuando Moisés dice, ¿y quién voy a decir? ¿Quién me envía? Diles que yo soy el que soy, te he enviado. El que siempre ha sido, el que siempre es y siempre será. No importa cuándo le preguntes a Dios cómo se llama, Él siempre es. Dice, yo soy y desde la eternidad es y para toda la eternidad será. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Yo soy. En otras palabras está diciéndoles, yo soy Dios. Todo esto que pasó con David, dice el Señor Jesús, o como si dijera, todo esto que pasó con David, la traición que sufrió de Ahitofel, todo eso yo lo diseñé en mi plan soberano para que cuando eso pasara y fuera escrito en este momento yo se los pueda decir. Y van a ver que va a cumplirse, que se va a llevar a cabo así, para que sepan que yo soy, siempre he sido. Es el Dios eterno hecho carne. Y ese es el punto aquí. El punto no es Judas ni la traición. El punto es que el Señor Jesucristo está diciendo, crean en mí. Y aquí vemos el punto de quiebre. ¿Por qué Judas traicionó al Señor? Porque aunque sí creyó en él, puesto que era uno de sus apóstoles, vamos a ver al final, es una fe efímera, no salvífica. No es la fe que Dios ha dado a sus hijos para que crean en Él y sean salvos. Entonces, en ese sentido, Judas, como vamos a ver ahorita en unos minutos más adelante, no ha creído realmente en Jesús como en quien realmente es. Sí creyó, pero no en quien realmente es, en quien decía él ser. Y ese es el punto de quiebre. Pero él dice, pero ustedes crean, y esto va a suceder, ¿no? Bueno, pero sí quiero hablar un poquito de la traición, ¿sí? ¿En qué consiste la traición? Bueno, en los otros evangelios, al hablar de los
evangelios sinópticos, especialmente Mateo 26, 14 al 16, vemos el trato que hace Judas con los principales líderes religiosos de Israel, ¿no es cierto? Y convienen un pago. Un pago para que Judas pueda entregar al Señor. ¿Y cuál es el pago? 30 piezas de plata. Esto también no es una cantidad fortuita, ¿sí? No es simplemente porque se les ocurrió, pues parece que 30 piezas de plata está bien. Esto también está sucediendo como Dios lo ha ya escrito en su palabra. ¿Dónde tenemos esto? Profeta Zacarías. Vamos rápido a Zacarías, por favor. Y discúlpenme si lo estoy haciendo ir mucho por aquí, por ahí. Quizás ese es el problema de los que damos clases cuando predicamos, ¿verdad? Sentimos que estamos en el salón de clases, pero creo que vale la pena. Zacarías capítulo 11, versículos 11 y 12. Está fácil de recordar. Zacarías 11, 11 y 12. Dice así: y fue deshecho en este día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Bueno, ¿qué es lo que se está describiendo aquí? Se está describiendo una comparación entre los malos pastores de Israel y el verdadero pastor. Y cómo el pueblo tiene al verdadero pastor y prefiere a los malos pastores de Israel y dicen a ti, tú vales como 30 piezas de plata, ¿sí? Y eso es lo que te vamos a pagar. Preferimos a estos malos pastores que a este buen pastor. A ti solamente te vamos a dar este pago. Y de hecho, si ustedes continúan la lectura, dice el Señor: ¿eso te pagaron? Y a manera de burla, no por el pastor, sino por los que pensaron que esto valía, dice: gran pago te han dado. Piensan que eso vales. Y es que en Éxodo 21:32, ese era el precio estándar de la compensación por la muerte de un esclavo. Ustedes lo pueden encontrar ahí, no lo busquen ahorita, pueden anotarlo. Por ejemplo, si un buey mataba a un esclavo, el dueño del buey tenía que pagar 30 ciclos de plata al amo del esclavo. Es decir, en otras palabras, este precio era lo que valía un esclavo. Para Judas, a lo mejor en ese momento fue una cantidad que dijo: pues me parece bien, ¿verdad? Quizá con esto pueda yo hacer esto o lo otro, no sé. Pero para Judas, el Señor Jesús, aquel con quien caminó más de 3 años, quien fue su maestro, pero no solamente eso, que fue amado por el Señor. Esa compasión de incluso, como ya vieron, ser capaz de estar arrodillado ante Él, lavándole los pies. Pero para Judas, el Señor solo valía 30 piezas de plata, el valor de un esclavo. Es increíble pensar en eso, ¿no? Que el Señor pudiera, tan solo pensar en eso, pudiera ser traicionado, ¿no? Es impensable que alguien tan cercano a Jesús y ver el amor con el que el Señor Jesús siempre trató a todos, la compasión, sanando, alimentando, cuidando, orando. ¿Alguien tan cercano pudiera traicionarle? Pero así es.
La traición de Judas, aunque es parte del plan de Dios, en su plan soberano, es un acto deliberado producto de su propia decisión libre y responsable. Sí, se llevó a cabo de acuerdo al plan de Dios, pero como dice Hechos 2:23, en la predicación del apóstol Pedro, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿no es cierto? Y estas dos son una tensión que vemos por toda la Escritura y que no es nuestro trabajo tratar de armonizarlas o resolverlas, sino creerlas. Es una tensión que vemos por toda la Escritura. Dios es soberano, pero eso no nos libra a nosotros de nuestras decisiones, de nuestra desobediencia. Porque por ahí alguien dice: no, es que Dios tuvo la culpa de esto que hizo Judas, porque Dios lo escogió para esto. Judas quiso hacerlo. Judas quiso traicionar al Señor. Y así fue. Y así lo hizo. Pero bueno, como paréntesis, el versículo 20 otra vez dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, este pasaje habla también, como les decía hace ratito, del milagro de la predicación, ¿no es cierto? Es un misterio este ministerio. Porque cuando se expone la palabra de Dios, cuando de verdad se expone la palabra de Dios, y es lo que yo estoy rogando al Señor que es lo que esté pasando ahorita, que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino la palabra de Dios, y por eso lo estoy llevando a muchos pasajes. Cuando se expone en verdad la palabra de Dios, es como si estuviéramos recibiendo al Señor mismo. Busquen en sus Biblias Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y escuchen esto: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Yo les pregunto, ¿cuándo fue el Señor Jesucristo a Éfeso? En su ministerio terrenal. No, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo habla por su Espíritu a través de la exposición de su palabra, cuando sus siervos, cuando aquellos que ha enviado exponen la palabra del Señor. Entonces los hermanos de Éfeso sí escucharon al Señor Jesús y sí aprendieron del Señor Jesús cuando se les predicó el Evangelio, cuando el apóstol Pablo fue y les predicó la palabra. Y también se los dice a los hermanos de Tesalónica, ahí en 1 Tesalonicenses 2:13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, es Dios mismo hablando a tu corazón cuando predicas la palabra del Señor. Así que este ministerio es un privilegio enorme. El ministerio de la predicación es incomprensible. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios en vasos de barro, ¿no es cierto? Así que oren, como decía al principio, oren por hermano Isra y por todos los que Dios usa para exponer la palabra del Señor, porque es un privilegio, pero al mismo tiempo es una terrible responsabilidad. Y al estar aquí ante la palabra del Señor, yo tiemblo ante el Señor. De verdad estar exponiendo su bendita palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos heraldos del mensaje más glorioso y representantes del único Dios vivo y verdadero, del Rey soberano, nuestro glorioso Señor. Pero bueno, la sección que continúa dice, versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y dijo:
de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, ya dijo que, ya citó el Salmo 41, ya dijo que esto va a pasar, pero no lo había dicho de forma tan clara, ¿no? Y ya aquí lo abre ante los suyos, ¿sí? Uno, imagínense, escuchar esto en ese momento, están en este momento tan íntimo, tan especial, y les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Pero también nos llama la atención lo que dice Juan, se conmovió en espíritu. Él ya sabía todo esto a la perfección. Sin embargo, vemos también a este Dios, como hemos dicho, que se encarnó. Vemos su humanidad. Vemos el dolor de la traición. Era un amigo de él, quien le va a dar la espalda, quien lo va a traicionar, y como después va a decir, Judas, ¿con un beso traicionas a tu maestro? Al Señor Jesús le dolió en su corazón. Fue conmovido. Siendo Dios, sabía, como he dicho, por anticipado que esto sucedería, pero Jesús lo que le dolió fue también la dureza del corazón de Judas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús está llorando sobre Jerusalén? Está llorando. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del pueblo. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, a los que yo te he enviado para que te hablen de mí. ¿Cuántas veces quise protegerte, cuidarte, juntarte como la gallina a sus polluelos? Pero no quisiste. Al Señor le duele la dureza del corazón del hombre. Y dice, uno de ustedes me va a entregar. Y lo interesante, y nos llama la atención, es que todos seguramente se miran el uno al otro y dicen, ¿qué? ¿Quién sería capaz? Y de hecho, en los evangelios sinópticos, de repente por ahí dicen, ¿seré yo? ¿Qué nos muestra esto? Nadie dijo, sí, ya sabemos quién, Judas, ¿no? A leguas se le veía que él en algún momento iba a traicionar al Señor y nos iba a traicionar a todos, ¿no? En ningún momento dudaron de Judas, nadie dijo, es Judas. Y aquí vemos claramente también ejemplificada esta parábola, ¿no? Del trigo y la cizaña. En un momento son idénticos. Son idénticos, son igualitos, no ves diferencia. Pero va a llegar el punto, como dice el apóstol Juan ahora en sus cartas, ¿no? Dice, ¿saben de algunos que salieron de nosotros? Pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros y para que se evidenciara que no eran de nosotros. En otras palabras, que no eran hijos de Dios, que no eran parte de nosotros. Y esto es tremendo, ¿no? El hecho de que los apóstoles no supieran, quiere decir que Judas en todo era igualito a ellos. Y cuando digo en todo, es en todo. ¿Se acuerdan? Mateo 10, 7 al 8, ¿qué dice el Señor Jesús? Dice, yendo, predicad diciendo, cuando los comisiona, el reino de los cielos es acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. En ningún lugar dice, y todos pudieron menos Judas. Lucas 9, 1 al 2 dice, habiendo reunido a sus 12, no dice 11, 12, entre ellos estaba Judas, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, incluido Judas. ¿Y se acuerdan cuando regresan? Y ya cuando vienen los 70 de regreso, vienen bien contentos. ¿Y ahora por qué vienen tan contentos? No, hombre, hasta los demonios se nos sujetan. Y en ningún lugar dice, pero a Judas no.
Y nos debe llamar la atención lo que les dijo el Señor Jesús. No se alegren de que se les sujetan los demonios. Regocíjense de que su nombre esté escrito en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es posible que alguien que no ha sido regenerado pueda tener dones? ¿Pueda hacer cosas que a la luz y a los ojos de todos los demás en una iglesia puedan ser hombres que tengan el poder de Dios, que sean grandes predicadores, grandes maestros, grandes expositores, pero que no sean hijos de Dios, que no hayan nacido de nuevo? Según la Escritura, sí. Hebreos, vayan conmigo, Hebreos, nos habla de las características de un apóstata. Y eso es Judas. Judas es el ejemplo más claro de un apóstata. Hebreos capítulo 6. Dice versículos 4 en adelante: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estas 5 características son impresionantes. Está describiéndonos a un cristiano, pero de pies a cabeza. Y el escritor de los Hebreos dice: no, un no nacido de nuevo, un no cristiano, un no regenerado, también puede tener estas características y puede ser usado por Dios para sus propósitos. Dice: es imposible que alguien que ha tenido todo esto y que después ha negado al Señor, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice el escritor: es como si fuera necesario que Jesucristo pudiera ser crucificado otra vez, lo cual es imposible, porque más adelante el escritor de los Hebreos va a decir en Hebreos 7, en Hebreos 9 y en Hebreos 10 que Jesucristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. No se requiere ningún otro sacrificio más. Así que esto está tremendo. Y eso está tremendo porque no sé tú, pero yo al leer esto tiemblo y pregunto, como los discípulos: ¿seré yo? Ahora, no estoy diciendo que dudo de mi salvación o que tengas que dudar de tu salvación. Como saben ustedes, por la palabra, la salvación no se pierde. Pero sí, y bueno, volviendo a Hebreos, ahí en el capítulo 6, el escritor va a decir por qué está diciendo esto a su audiencia. Versículo 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. En otras palabras, sé que estoy hablando con hijos de Dios, aunque hablamos así, es necesario, dice el escritor a los Hebreos, que haya esta exhortación. Que nos preguntemos hoy, ¿cómo está nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos delante del Señor hoy? Y es una palabra que el escritor de los Hebreos repite mucho en los capítulos anteriores, 4 y 5. Hoy, hoy, hoy. ¿Cómo estás hoy? Por eso dice en el capítulo 3, versículos 11 y 12, mirad que no haya un corazón malo de incredulidad. Mirad que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Entre tanto que se dice, hoy, hoy. ¿Cuál es el problema? El problema de la fe de Judas, como decía yo hace ratito. Su problema es que sí creyó en Jesús,
como en Juan 8, ya pasaron por ahí. El apóstol nos narra de los judíos que habían creído en Jesús y que el Señor Jesús les dice, si de verdad quieren permanecer en mí, permanezcan en mi palabra. Y es ahí donde ellos en su corazón y en su mente tronaron, ¿no? Y dicen, ¿qué? Les dice, serán verdaderamente libres. Y entonces cambia todo. Estos que habían creído en Jesús, momentos después quieren matarlo, ¿sí? Porque dice, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y el Señor Jesús dice, si de verdad fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y quisieran hacer las obras de Abraham, pero lo que quieren hacer es la obra de su padre, el diablo, porque procuran matarme. Judas sí había creído en Jesús, pero era una fe convenenciera. Judas tenía el entendimiento de Jesús, sí, de un Mesías, pero un Mesías caudillo, libertador, que le devolvería a Israel la gloria que hubo en tiempos de David y de Salomón, y esperaba que se levantara en armas y fuéramos, dicen muchos que han creído en Mesías como estos, como los macabeos, como Bar Kokhba, vamos a la lucha contra aquellos que nos quieren subyugar. Esa era la idea de Judas. Y no solamente de Judas, Hubo momentos, ¿se acuerdan de la mamá de Juan y Jacobo? Cuando va a ver al Señor, ¿qué es lo que le pide al Señor? Señor, cuando ya tu reino esté bien, ya instaurado, te pido que le des a mis hijos la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación. O sea, uno a tu diestra y uno a tu izquierda. Que sean tu segundo y tu tercero. Y el Señor dice, no han entendido nada. Mi reino no es de este mundo. Y entonces sabe que entre ellos están peleando porque ya estaban viendo qué es lo que les iba a tocar a cada uno, ¿no? Dice, el que quiera ser el mayor en mi reino debe ser el siervo de todos. Entonces, este malentendimiento no era solo de Judas, pero vemos que Judas estaba dispuesto aún a traicionar al Señor cuando su objetivo, cuando en donde había puesto su corazón, no iba a llevarse a cabo. Se sintió absolutamente decepcionado de Jesús y dijo, esto no va caminando a donde yo quiero que vaya. Mejor aquí que gane yo un poquito, a que pierda yo todo. Y fue capaz de traicionar al Señor. Y en ese sentido no somos muy distintos a Judas. Porque muchas veces, muchos de nosotros hemos reflejado una fe convenenciera. Una fe que solamente quiere los beneficios, las bendiciones, pero no al Dios de las bendiciones. Señor, ahora sí te voy a servir, pero que me vaya bien en esto. Señor, ahora sí voy a ser más fiel, pero que me vaya bien en esto. O sea, estamos tratando de negociar y de regatear con Dios bendiciones. Y a ver qué otro beneficio podemos obtener muchas veces. Y cómo nos sentimos cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. Judas no tenía una fe salvífica. Claro está esto, ¿verdad? Era una fe tan convenenciera que siempre estaba viendo qué podía obtener del reino. ¿Por qué? Sustraía de la bolsa. Nadie sabía, hasta después se enteraron. Y por eso Pedro le dice así, pregúntale a Juan, ¿no? ¿Se entiende que es Juan? Pregúntale al Señor, ¿quién es? Y entonces el Señor dice, otra vez, haciendo una paráfrasis del Salmo 41, el que come de mi plato. Ese es.
Están tan preocupados por saber quién es que ni siquiera se dan cuenta cuando el Señor Jesucristo les dice, pues es Judas, ¿no? No se dan cuenta. Le da del plato a Judas y le dice, Judas, lo que tienes planeado hacer, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Judas sí sabía ya. Y los demás dicen, no, pues seguramente va a comprar algo para que sigamos con la celebración, porque la Pascua duraba 7 días. O algo muy común en el judaísmo era dar ayuda a los pobres. Bueno, seguramente va a dar. No sabían, ellos estaban pensando todavía, ¿quién es? Perdidos ahí. Judas es un apóstata, ¿sí? Tuvo una fe en Cristo, pero era una fe efímera, no salvífica. Y sé que esto es un misterio y esto es difícil, ¿no? Pero sí hay una fe que es salvífica y es la que da Dios en los corazones con su Santo Espíritu que regenera para que puedan ver a Jesús como quien realmente es. No solamente alguien de quien puede obtener beneficios, sino que es Dios en la carne y a quien debemos rendirnos y someternos y poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza y saber que sin Él no somos y no tenemos absolutamente nada y estamos perdidos y que Cristo lo es absolutamente todo para nosotros. Y que Él es nuestra justicia y que Él es quien nos ha santificado y lavado y purificado y por quien de verdad nuestros pecados han sido perdonados. Esa es una fe salvífica. Pero como he dicho, hay esta otra clase de fe. Voy a ir ahí a ver qué puedo obtener, ¿no? A ver en qué me ayuda. Porque hay muchos que piensan en el Señor como un añadido a su vida, ¿no? Ya probé todo, ya tengo todo, ya nada más me falta Jesús. Eso fue el problema de los 2 reinos que fueron llevados al exilio y a la cautividad, el reino del norte y el reino del sur. Porque sí, adoraban a Dios, pero también a Baal, a Moloc, a Acera, a Astarot. No, Jesús lo es todo y lo debe ser todo para nosotros. La palabra del Señor habla de esta forma fuerte para nosotros, pero es una exhortación necesaria. Hebreos 2:1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y este pasaje que me encanta, Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuál es se acuerdan, el punto principal de todo esto? Que crean que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Y Judas no pudo ver que Jesús era el verdadero Mesías. Judas se había decepcionado de Jesús. ¿Has visto tú a Jesús como quien realmente es? ¿Has creído en Jesús como quien realmente es Dios en la carne? ¿O solamente tienes el entendimiento aquí intelectual, el conocimiento intelectual de quién es Él? ¿O has puesto en verdad toda tu confianza y toda tu esperanza? Que el Señor nos ayude a que no tengamos un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo, sino que en verdad estemos absolutamente y totalmente entregados, echándonos a la gracia de Dios, sabiendo que Cristo lo es todo. Como el apóstol Pablo dijo a los Colosenses, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Sin Él no hay nada.
sin Él estamos perdidos. Y Judas definitivamente estaba perdido. Entregó al Señor y así como Aitofel fue y se ahorcó, consciente de lo que había hecho. Pero hay esperanza, porque muchas veces somos así, ¿no? Y viene en el relato, no es casualidad, que viene la contraparte, otro que también va a negar al Señor, pero él tiene una fe salvífica y ese es restaurado. Así que hay esperanza, porque muchas veces hemos sido traidores, hemos negado al Señor, hemos fallado, pero hay esperanza. Si en verdad has creído en Cristo, hay esperanza y hay perdón. Amén. Gloria a Dios por nuestro buen Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y a Él es toda la gloria. Una última nota adicional, algo que he leído y me ha parecido bastante interesante. Judas también representa al pueblo de Israel en su negación del Mesías. No es casualidad que tiene el nombre quizá más especial que cualquier judío hubiera querido tener. A nosotros Judas nos suena como parecido, pero Judas es Judá. Realmente se llama Judá. Judas es griego, pero él se llama Yehuda, que es Judá. Y en él se ve lo que el Señor Jesucristo está llorando sobre Jerusalén. Matas tus profetas. Quise juntarte, protegerte, pero tú no quisiste. El corazón malo, incrédulo de Judas muestra también el corazón del pueblo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Me ha parecido interesante y quería compartírselos. Uno de los primeros en proponer esta idea fue un predicador del siglo IV en Constantinopla llamado Juan Crisóstomo, ¿sí? Uno de los padres de la iglesia, conocido como padres de la iglesia. Él en una de sus predicaciones, hablando de la dureza y de la incredulidad que se ve por toda la escritura del pueblo de Dios, veía en Judas como un paralelo, como un tipo de esta incredulidad que no debe de haber en nosotros, sino que debemos permanecer y perseverar en esa fe.